Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. El 11 de septiembre del año 2001, cerca de las 9 de la mañana, hora en Costa Rica, se produjo el atentado de las Torres Gemelas en el centro del comercio en el corazón de Nueva York. Para evocar y recordar ese acontecimiento plasmado en las páginas vivas de nuestros archivos de periódico, hemos invitado al doctor Constantino Urcullo, catedrático, politólogo, político costarricense, analista internacional, hombre de radio y de televisión, admirador de Elvis Presley con el rock de la cárcel, según lo escuchamos con nuestro colega en Matices de Radio Monumental, con Randall Rivera. Un placer, doctor, contar con su grata presencia en Páginas Vivas. Muchas gracias por la invitación y entre estas páginas que son papeles del pasado, pero que son papeles llenos de vida también. Definitivamente esa es justamente la idea que alimentamos y que damos a conocer en cada edición, de que efectivamente abrimos un periódico viejo, entre comillas, y ahí está la historia, que sigue un presente que continúa de alguna manera. Justamente, doctor Urcullo, la primera consulta que le queremos, o la primera impresión que queremos que nos suministre, es esa primera sensación de lo que significó o significa para la humanidad ese atentado que de algún modo partió en dos la vida, por lo menos en Occidente. Bueno, pensábamos que esto era un parteaguas, hasta que este año hubo otro parteaguas, claro, que desplazó el foco de la atención de los problemas del Medio Oriente y de las luchas religiosas del Islam y su confrontación con la cultura occidental. Pero en aquel momento fue un golpe tremendo para el mundo, porque los Estados Unidos siempre habían gozado de una muralla aislacionista, que era que, bueno, están protegidos por dos océanos, nunca habían sido atacados desde afuera, habían tenido una guerra civil en el siglo XIX, pero nunca los alemanes quisieron atacarlos con submarinos, no lo lograron, y de pronto en el centro del mundo financiero vienen y se destruyen dos torres, símbolo del poderío económico de los Estados Unidos. Y las destruyen unos muchachos jóvenes con muy pocos medios económicos, y luego atentan contra el Pentágono. El país más poderoso militarmente de la Tierra muestra su vulnerabilidad a un ataque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y por primera vez en su historia en su propio país. Eso fue un golpe tremendo desde el punto de vista de la opinión pública internacional. Claro. Es decir, causó sorpresa que, digamos que estratégicamente no hubo reacción, es decir, no se burlaron todos los, digamos, más o menos, vamos a la pregunta mejor, más concreta. No hubo cómo impedir, desde que parte uno de los aviones, o el primero de los aviones, cómo la seguridad estadounidense no logró detectar que iba a pasar algo. Porque los medios que se usaron fueron medios muy simples. No fue un avión de guerra, no fue un helicóptero, no fue un cañón, no fue una bomba, sino fueron unos simples cortadores de cartón que llevaban estos jóvenes islamistas, y con eso degollaron y hirieron a la gente, y eso era muy fácil de ocultar. Entonces, hoy día eso se le llama la guerra asimétrica. Cómo un enemigo inferior desde el punto de vista militar y con escasos medios de ataque puede arrodillar a un enemigo superior. Y eso fue lo que aconteció en ese momento. No lo podían prever. Una especie de caballo de Troya.
el caballo hubiera sido muy grande. Es que se rasuraron las barbas, se vistieron a la occidental, estuvieron ocultos, aprendieron a manejar aviones supuestamente en escuelas de aviación civil. Y lo único que llamó la atención en algún momento es que lo que aprendían a manejar algunos de ellos era cómo manejar un avión en vuelo, pero no sacaban buenas notas en hacer despegar el avión y en aterrizarlo, ¿verdad? Porque no les interesaba. No les interesaba eso, ¿verdad? Qué interesante. Antes de continuar con esta perspectiva, este análisis político y social, don Constantino, ¿cómo lo recuerda usted el acontecimiento? Así pasa de un modo similar, como que cuando se ve un temblor muy fuerte, lo primero que hace todo el mundo es contar dónde estaba y cómo lo vivió. Pero esto fue un acontecimiento devastador. ¿Dónde estaba el ciudadano Constantino Urcullo en ese momento? Mire, aquel martes, cerca de las 9 de la mañana. Mire, yo estaba en mi casa, mi esposa salía antes que yo salía como a las 9, porque tenía la oficina muy cerca de mi casa, pero ella tenía que ir, ella trabajaba en ese entonces en una escuela como orientadora, salió antes y yo me quedé, habíamos desayunado juntos y yo me quedé en la casa, leí el periódico y me fui a bañar. Y me estaba bañando cuando eso me suena el teléfono y un amigo muy querido me dice, ¿viste lo que pasó? Un avión golpeó las Torres Gemelas. Y a mí enseguida, por el tipo de estudios que uno hace, me olió a terrorismo. Entonces me levanté con el paño amarrado, ¿verdad? Y prendí la televisión y en eso, unos minutos después, me tocó ver la segunda aeronave impactando la segunda torre. Cuando uno salía del asombro de lo que estaba viendo, ocurrió Sí, y me quedé ahí, las vi a las dos torres derrumbándose. Y lo que recuerdo es que, mire, espontáneamente yo empecé a pensar en la gente que estaba muriendo y me puse a llorar. Es decir, porque digo, qué sufrimiento, qué pánico, qué horror. Y me tocó ver a la gente saltando al vacío también. Eso fue algo, pero impresionante. Entonces, este impacto sobre mi subjetividad me llevó a interesarme como nunca antes en lo que ocurría en el Oriente Medio, en entender la religión musulmana, en entender la variante yihadista o islamista del Islam, porque no todo el Islam es terrorista. Después vino toda una persecución a los musulmanes con base en su religión. Bueno, y no todos son terroristas, ni todos piensan que hay que matar en nombre de Alá, ¿verdad? Y eso provocó otra matanza, digamos, la persecución a los musulmanes. Claro, provocó la invasión de Afganistán, que tenía un carácter defensivo porque ahí estaban refugiados los yihadistas, pero provocó otra cuestión cruelísima, que fue la invasión a Irak por parte de los norteamericanos con excusa de que ahí había armas de extinción masiva, y no las había. Era nada más un pretexto de ciertos sectores de la clase política norteamericana para extenderse en esa parte del Medio Oriente. Tan era así que no lograron la aprobación de las Naciones Unidas para que les aprobara esa intervención. Y tuvieron que reunir una coalition of the willing, de los que querían sumarse a eso, pero con la oposición de algunos países occidentales. Por ejemplo, recuerdo en ese momento una extraordinaria intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que Francia no quiso apoyar eso. Otros países lo apoyaron. Pero eso fue... ¿Qué le digo? Eso es... Los norteamericanos guardaban alguna responsabilidad por lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido en el Medio Oriente. Una alianza 100% sin límites con Israel, la alianza con Arabia Saudita. Todas esas cosas han cambiado mucho el día de hoy. Y lo paradójico de todo esto es que, bueno, ingresan ahí, derriban a Saddam Hussein, y luego quien sale favorecido de eso, ¿quién es? Irán, el enemigo extraordinario o fuera de serie de los Estados Unidos. Pero el Medio Oriente
Bueno, ha habido guerras ahí desde Alejandro Magno y han pasado todos los imperios por ahí, pero en lo inmediato, ¿qué es lo que ocurrió? Que era un Medio Oriente donde los imperialismos europeos, básicamente el imperialismo francés y el imperialismo británico, se habían apoderado de esa zona a la caída del Imperio Otomano. Entonces había un resentimiento tremendo nacionalista de parte de los países árabes. Había otro resentimiento también de corte ideológico porque muchos de esos dirigentes árabes se orientaron hacia la Unión Soviética. ¿Ah? Y después cuando el panarabismo no funcionó, esto escoró hacia una guerra de carácter religioso. Claro. Además de las escenas dantescas que registran estas páginas de los periódicos históricas del atentado y de la muerte de las Torres Gemelas, ¿no? de todo de lo que pasó, una de las fotos más reveladoras y que vamos a ver o que veremos en el transcurso de esta conversación es justamente cuando al presidente George Bush le comunican, uno de sus asesores le comunica la gravedad del suceso cuando él estaba en una escuela de Florida. Sí, con niños muy jóvenes, ¿verdad? Exacto, en una actividad ahí propia de gobierno. Y se nota obviamente el rostro de Bush. ¿Cómo juzga un estudioso de la política internacional la reacción inmediata del presidente en esos días, en ese momento? Bueno, mire, la sorpresa no me sorprende. Es decir, cuando usted es el presidente del país más poderoso que había sobre la tierra, y venían saliendo de una década donde no tenían adversarios. Claro. ¿Sí? Se había caído la Unión Soviética. ¿Cómo no? Bueno, después China ascendió, los rusos regresan, la situación actual es muy diferente, pero en ese entonces los Estados Unidos era un mundo unipolar. Los Estados Unidos eran el chiquillo fuerte del barrio, ¿verdad? Y no chiquillo, un mamulón muy grande. Y de pronto yo estoy en mi país y me dicen que me atacan en Nueva York, me apean 2 torres simbólicas de mi poder económico y me atacan la sede de mi poder militar. El señor tenía que asustarse, es decir, o al menos sorprenderse de una manera superlativa, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. En los días siguientes, bueno, el hombre se va en un avión, no regresa a Washington durante el día o hasta el día siguiente, y luego lo esconden porque lo que presumían era que iba a haber una guerra. No sabían de dónde venía el ataque, no sabían que venía el ataque de los yihadistas. Podría haber venido de China o de la Unión Soviética, aunque no estaban o de Rusia, que no estaban en esos momentos en una confrontación como la de hoy día. Claro, o sea, no había ni una vaga presunción de que pudieran resultar, porque los enemigos siempre están latentes de una potencia, como en el caso de los Estados Unidos, pero no había la mínima idea de que algo podría ocurrir de esa dimensión. No había fricciones en esos días entre las potencias, entonces se sorprendió. Luego dio un viraje hacia ir a solidarizarse con la gente que había muerto y fue a Nueva York y da un discurso, se dirige a los bomberos y empieza a desatar el nacionalismo norteamericano, que no es chiquitico, ¿verdad? Si hay un país nacionalista en el mundo, los Estados Unidos es uno de ellos. Claro. Y recurre a eso para movilizar a la población y esperan un rato y toman la determinación de invadir Afganistán, donde estaba Osama Bin Laden, ¿verdad? Y se la juran hasta que lo matan, ¿verdad? En la administración de Obama. O sea que no es un asunto de partidos políticos, sino es un asunto nacional. Totalmente. Sí. Ahí había total acuerdo o la misma herida la respiraban todos. Claro. ¿Y cómo alternamos un poco el análisis político con la vivencia personal? ¿Ha visitado usted el Centro del Mundial del Comercio después de la...? Sí lo visité.
tenía un amigo abogado que tenía una posición importante ahí en el World Trade Center, en el Centro Internacional de Comercio, y en alguna ocasión que fuimos allá, nos llevó él a visitarlo a una de las torres nuevas. Y vimos el monumento, que es impresionante, está muy bien hecho para provocar realmente la sensación de solidaridad con los que fallecieron ahí. Y hasta nos enseñó la manera de detección nueva que tenían con relación a prever carros bomba o ataques posteriores. Pero sí pega, ¿verdad? Sí pega estar ahí, sobre todo porque, como yo lo había visto, Claro. y que me hizo... Lo conocía anteriormente, o sea, Sí, lo conocía. Claro, ese es el punto de referencia, qué interesante. Sí. De las Torres Gemelas que conoció, luego va al lugar donde está el monumento, digamos. Ahora. Sí, conocí las torres y subí hasta el último piso porque mi hermano, que es médico, trabajó en Nueva York, y en 1975 yo lo visité y subimos hasta el último piso de una de las torres donde había un mirador con una vista extraordinaria sobre la ciudad de Nueva York. Y bueno, lo que vi fue otra cosa, y estaban construyendo, en este segundo viaje, estaban construyendo la torre que hicieron ahora y que está ya en pie. Pero le da a uno un sentimiento profundo de estar ahí en un lugar donde ocurrió un hecho de tan histórica trascendencia. Claro, es una sensación, una vibración. Sí, las vibras, como decimos, las vibras. Como decimos los de allá de San Pedro de Montes de Oca. Así es, sí. Obviamente se debe sentir, ¿verdad? Debe ser impresionante. Fue impresionante. Ahora volvamos al análisis político, a lo macro, digamos. Varió la política internacional en general a raíz del 11S. Y bueno, luego se da el 11M en Madrid, España, en 2004. Estaba yo ese día ahí también. También, que es consecuencia. ¿Qué relación podemos establecer entre ambos acontecimientos? Y cuéntenos, aunque estamos hablando del 11S, cuéntenos del 11M. Yo andaba en misión de observación electoral, porque había elecciones en España. Me invitaron a observar las elecciones. Y tuve una experiencia mucho más profunda, porque yo me había acostado la noche anterior tarde hablando con la gente de los partidos, y de pronto me levanto un poquito tarde y llego al comedor, y estaban las muchachas que atendían en el comedor llorando. Habían venido en el tren anterior al tren que explotó. Y entonces fue otra vez una experiencia muy gruesa, que tiene que ver con eso que usted llama la cuestión macro. Cambió la política internacional. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos definen toda su política hasta hace muy poco tiempo en términos de la guerra contra el terror. Es decir, que es una definición muy cuestionada por académicos y políticos, porque usted no le declara la guerra a una técnica de hacer la guerra, sino que no quisieron entender lo que estaba pasando en el mundo musulmán. Ya cuando llegó Obama hubo una mayor comprensión de eso, pero no quisieron entender que había resentimiento social por el poco progreso económico de los países árabes, que había resentimiento religioso también, y que había un resentimiento nacionalista en contra de los imperialismos que le habían pasado por encima de esos pueblos. Entonces, la política internacional se definió durante largo rato en torno al eje de la guerra contra el terror, y crearon inclusive leyes que hoy día siguen siendo cuestionadas, la ley patriota, donde le dan al gobierno norteamericano, al Estado norteamericano, una serie de poderes para vigilar internamente a la gente. La ley patriota. La ley patriota se llama. Vea, que tiene que ver con nacionalismo, ¿verdad? Sin duda, claro. Sí. Y con la película El Patriota también. Sí. Ahora, esa ley patriota, claro, fomenta de algún modo el espionaje. El espionaje hasta de la propia población interna.
sostienen algunos defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos. El Estado se defiende diciendo, bueno, que tiene derecho a definir la integridad estatal y sus agencias de seguridad. Qué interesante. Estamos con el doctor Constantino Urkullu conversando sobre los acontecimientos en torno a la destrucción de las Torres Gemelas en el centro comercial en el centro del comercio mundial en Nueva York. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de otros temas como por qué se cayeron esas estructuras. Ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con el doctor Constantino Urkullu conversando en relación con las Torres Gemelas, el acontecimiento en sí, las derivaciones políticas, ideológicas que se desprenden de todo este hecho que nos afecta hasta la actualidad después de 2 décadas prácticamente, 21 años para ser exactos, el 11 de septiembre. Otra de las sorpresas, don Constantino, fue que se cayeran las torres. Y bueno, sabemos que no es ingeniero, pero ¿cuál sería la explicación del por qué se desplomaron como naipes, verdad? Mire, yo lo que recuerdo, y tal vez me equivoco, pero lo que recuerdo es de que había un núcleo central y la estructura estaba amarrada por las partes externas, que fueron las que vimos caerse, donde estaban las ventanas. Eso amarraba toda la estructura y pero ¿qué ocurrió? Cuando usted rompe la estructura externa se destroza, entonces no hay nada que amarre. Y eso fue lo que hizo que se cayeran, que se desplomaran, ¿verdad? Que se desplomaran. Pero, ¿qué le digo? Eso lo leí hace 21 años y no sé si fue lo correcto. Si ha variado la teoría. Sí ha variado la teoría. Porque podía pensar uno que cuando se construyeron, todos los ingenieros que construyen, arquitectos, ingenieros, todas las compañías que hicieron esa construcción de esas 2 torres, pudieron haber pensado que en algún accidente aéreo, es decir, que efectivamente de pronto una avioneta, un helicóptero o un avión, un Boeing, como ocurrió, se estrellara y cómo proteger esa estructura. Y ocurrió, no por accidente, sino por el atentado, y se cayeron. Esa estructura central de hormigón y de acero se extiende y entonces se derriban No, se derriba la parte de afuera que era como la cáscara. Ajá, claro. que abrazaba todo, ¿verdad? Y si claro. usted rompe la cáscara, se cae lo de adentro también. Pero bueno, ya eso son... hay miles de teorías sobre eso. No sobre por qué se cayeron, sino que figúrese usted que unos años antes había habido un jeque, un predicador islámico que habían tratado de colocar unas bombas en la base de la torre. No lo recordaba eso. Y este señor está preso a cadena perpetua en los Estados Unidos. Y pusieron la bomba y la bomba estalló, pero no funcionó la cosa. Otra teoría es de que la familia de Osama Bin Laden eran sauditas y eran y son constructores de ingeniería en Arabia Saudita y habían funcionado en el mundo. Otros sostienen que probablemente por eso tuvieron acceso a los datos estructurales y pudieron entrarle al tema de ingeniería estructural, de cómo derribar esas estructuras. Pero solo Dios sabrá cómo lo hicieron y por qué lo hicieron y en qué punto frágil golpearon, ¿verdad? Otro aspecto que llama poderosamente la atención, y eso desde el punto de vista ahí sí humano, social y político, es qué grado de
de concientización o de convicción política o religiosa puede tener un muchacho piloto que toma el control del avión en pleno vuelo? Porque como bien comentaba usted, no eran muy buenos En arrancar y en aterrizar. y eran buenos en conducir. Toman el control del vuelo y se convierten en los guías de un proyectil. De un cohete. De un cohete. ¿Qué grado qué habrán pensado ellos? ¿Morir como héroes? Como mártires. Como mártires. Porque estos muchachos yihadistas tienen una compenetración religiosa extraordinaria. Y hay en el Islam, en el Corán, párrafos que le prometen al que muera como mártir, ahora se me olvida la palabra en árabe, el que muera como mártir va a tener una recompensa especial, va a ascender inmediatamente al paraíso y lo van a recibir 72 huríes, muchachas, de ojos negros, 72 flores de ojos negros. Entonces, la promesa es muy grande. Y es tan grande y la creyeron tanto, figúrese usted que en Israel hubo un atentado de estos. Y al muchacho que se puso un chaleco bomba, cuando los forenses israelíes lo examinan, encuentran que estaba tan convencido que iba a subir al cielo que se había envuelto los genitales en un papel muy delicado para que eso fuera lo que menos se le perjudicara, porque él se iba a encontrar con 72 vírgenes, de 72 huríes de ojos negros. Ve el grado de convencimiento. Qué impresionante. ¿Sí? Son realmente de un fanatismo religioso fuera de serie. Ellos dirían que son creyentes de verdad. Dieron su vida por su causa. Imagínense lo que es matarse uno para satisfacer el pedido de Dios. Hay que estar muy convencido. A mí no me agarran para eso, ni que me ponga una pistola en la cabeza, ¿verdad? Por supuesto. Y nos cuesta concebirlo desde nuestra visión occidental, realmente. Sí, ahora. Pero acuérdese usted de las cruzadas. Los cristianos y los católicos fueron a las cruzadas porque eso era recuperar los lugares santos o mantenerlos en Jerusalén, era una cuestión de Dios. Y en Europa hubo guerras de religión entre protestantes y católicos. Inclusive en una ciudad del sur de Francia que se llama Béziers, hubo una guerra del rey de Francia y los católicos contra los cátaros, que era una religión muy propia, mezclada con elementos del Medio Oriente, persas, etc. Y en un momento determinado, las tropas del rey de Francia y del rey y del Vaticano, porque el Vaticano tenía estados y tenía ejércitos, y entonces el general le dice al representante del Vaticano, pero es que los cátaros se quitaron sus vestiduras y se confundieron con la población. Había 50, 40 mil personas. ¿Qué hacemos? Dice, mátelos a todos, le dice el representante del Vaticano, que arriba a Dios reconocerá los suyos. Sí, es decir, ha habido salvajismo también. Totalmente. En nombre de Dios en otras religiones. Bueno, y también podemos pensar en la cruz y la espada en la conquista de América. También. Sí. Si no fuera por Fray Bartolomé de las Casas, la cosa hubiera sido también peor, ¿verdad? Pero realmente Occidente tiene sus pecados, ¿verdad? Y bueno, esto que cometieron los yihadistas islamistas, no los musulmanes, porque es una religión de 1.200 millones de seres humanos, donde también el Corán plantea y la interpretación musulmana del Corán plantea la compasión, el amor entre los seres humanos, etc. No es de que sea una religión perversa en sí. Eso está fuera de consideración. Ahora, ¿qué podemos pensar entre
el 11 de septiembre del 2001 y recientemente cuando se produce la invasión a Ucrania por parte de Rusia, donde se produce, porque ni siquiera se respetan los códigos de guerra, en el sentido de atacar poblaciones, hospitales, barrios. Casi que se juntan esos dos extremos. Ni se respete el derecho internacional, la integridad territorial de los estados, que es un principio sagrado en derecho internacional. Ucrania lo que marca es otro parteaguas en la política internacional, en el sentido de que, bueno, los países, los Estados Unidos y los países occidentales pasan de un periodo en que su guerra es una guerra contra el terror, contra el islamismo, y de pronto entramos en una época diferente, que es lo que se llama la época de rivalidad entre potencias. Rusia ha sido una potencia imperial desde hace 3 siglos. Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, los zares conquistan el Asia Central en el siglo XIX. ¿Ah? Y luego los bolcheviques, el imperialismo soviético hereda parte de eso y además se apodera como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial del este de Europa. Llegan hasta Berlín. Póngame atención, ¿verdad? Y Rusia ha sido un poder imperialista desde hace 3 o 4 siglos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que Rusia resucita, se implosiona la Unión Soviética, colapsa, pero y Vladimir Putin llama esto la más grande catástrofe ideológica del siglo XX. Perdieron el imperio, pero gracias a los precios del petróleo que suben, pueden recuperarlo a mitad de la primera década del siglo XXI, modernizan el ejército, etc. Pero entonces estamos en otro momento. La guerra contra el terror que se origina en el 11 de septiembre es sustituida en la política internacional por las guerras entre potencias y la disputa por esferas de influencia. En la aspiración de buscar un entendimiento mundial, hay otro aspecto de la tecnología que llama la atención, don Constantino, y es, por ejemplo, bueno, en ese tiempo hubo llamadas de celulares del avión a sus hogares, las personas que sabían que iban a un destino fatal. Sí, ya existía la comunicación de teléfonos celulares, por supuesto, y mucho de la tecnología actual, pero en estas 2 décadas el desarrollo de la tecnología de la comunicación significará de alguna manera o de alguna manera funcionará como para buscar un mayor entendimiento entre los seres humanos, de manera de que al acercarnos a través de la comunicación digital podamos de algún modo llegar a comprendernos entre las diferentes culturas. No, me cuesta un poco plantearlo. No, está bien planteado, yo creo. Pero, Sí. pero mire, con la tecnología pasa siempre que tiene 2 caras. Es decir, la bomba atómica y el desarrollo de la tecnología nuclear llevaron a la masacre de Hiroshima y Nagasaki. Pero la tecnología nuclear le permite hoy, aquí en nuestro país, al ciclotrón de la Universidad de Costa Rica, curar el cáncer, ¿eh? O por lo menos atenuarlo. Pero igual con las tecnologías de la comunicación, así como le permiten a usted que acercarse más. Por ejemplo, yo tengo un excelente amigo que es el embajador de Costa Rica en Singapur y mientras él se está acostando yo me estoy levantando e intercambiamos puntos de vista sobre la situación mundial, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en China, en el mar del sur de la China. Eso es extraordinario. Sí, y a un costo relativamente bajo. WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, sí. Porque antes llamar de Europa a Costa Rica, digamos, era carísimo llamar por teléfono en los años 80, 90. Difícil. Mire, yo llegué a París en 1974 y yo aterrizo en París y quería llamar a mi madre a decirle que había llegado bien, porque era un viaje largo a través de Venezuela y Guadalupe. Y bueno, ¿sabe cuánto tuve que esperar
en la oficina de correos del barrio mío en París. Aproximadamente 2 horas y media hasta que me conectaron a través de Nueva York. Y bueno, y tuvieron que pagar mis papás un montón de plata por esa comunicación. Hoy día, WhatsApp, y yo hablo con quien quiera, claro, en cualquier lado del mundo. Sí, sí, y nos vemos y hasta mostramos el lugar donde estamos. Sí, sí. Qué impresionante cómo se marca una evolución. Pero eso sirve para esas cosas de acercamiento, pero también sirve para el enfrentamiento. Usted puede transmitir una clave terrorista en una imagen de internet escondida con una cierta criptografía y le sirve para coordinar un atentado terrorista. Entonces, sí, ¿no? Desgraciadamente, el problema no está en la tecnología, sino, como diría aquel gran psicólogo que leíamos de joven, Erich Fromm, está en el corazón del hombre, en la condición humana. Podemos hacer grandes bienes y podemos cometer grandes horrores. Y eso sigue igual desde siglos y siglos. Sí. Yo cuando mis alumnos me dicen, ay, don Constantino, ¿cómo se puede hacer la política diferente? Yo le digo, a veces se puede hacer política diferente, pero otras veces se hace mala política, y eso es así desde la época de Nabucodonosor. Y no es por cinismo, sino es porque ya hemos visto la historia. ¿Verdad? Claro, claro. Quizás me salga un poco de tema, pero podemos agregar a todo este fenómeno mundial, a toda esta situación política, a toda esta cuestión geopolítica o política mundial, también otro elemento que puede provocar grandes catástrofes como el narcotráfico. Sí, el narcotráfico es un problema complejo, porque, como lo decía la señora Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, decía, el problema es que nosotros, decía, una parte del problema es que nosotros, norteamericanos y europeos, dice, no hemos logrado moderar nuestra sed insaciable de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que el problema del narcotráfico hay que verlo desde los dos lados de la moneda. Por un lado está la demanda. Europeos y norteamericanos siguen consumiendo drogas, y los narcotraficantes las producen en ciertos países. Sin ánimo de estigmatizar, pero en Colombia las han producido, en Bolivia, etc. Entonces, no es un problema solo de la oferta, de la producción de drogas, sino es también un problema de que los países que consumen la droga no logran bajar eso. En un discurso reciente, el presidente Petro se refirió a este tema en Colombia de una manera que a mí me gustó mucho. Dice, mire, nosotros nos tenemos que preocupar lo mismo por los 70,000 jóvenes que mueren de sobredosis en los Estados Unidos, que por los cientos de miles de gente que están presas por narcotráfico en América Latina, México, o por los muertos que produce el narcotráfico en México o en Colombia, o en Costa Rica también, ¿verdad? Entonces el narcotráfico es un flagelo, pero es un tema que hay que asumirlo desde los dos lados de la moneda, tanto de que los países que consumen tienen que plantear una nueva manera de limitar la demanda y el consumo, como nosotros también tenemos que impedir el tránsito, es el caso nuestro, y los países productores también impedir la producción de droga. Pertenecemos a generaciones similares, don Constantino. ¿En qué año nació usted? Yo nací en 1952. Yo soy más viejito que usted. Pero está usted muy bien. Muchas gracias. Sí, usted también. ¿No? Resiste el cuerpecito. Hacemos lo posible. Exactamente. Y justamente antes del 2001, pensaba uno que no vivimos las dos guerras mundiales. No nos tocó vivir en 1918 ni en 1939 las dos guerras mundiales que vivieron muchos de nuestros padres y abuelos. Este acontecimiento del 2001 es lo más fuerte que hemos vivido como generación, me parece.
o se le une ahora la invasión rusa a Ucrania? Para mí lo de Ucrania es más fuerte. Mucho fuerte. Lo del 2001 fue fuerte en la medida en lo que siguió después. Digamos, la obsesión de los norteamericanos con el terrorismo, que en parte está justificada, se justificaba, pero digamos, es que esto de Ucrania, lo que el 11 de septiembre no nos puso al borde de una guerra mundial, nos puso al borde de una persecución eh, clandestina, soterrada, en contra de los terroristas, y los terroristas también alzaron sus actividades. Pero es que lo que está ocurriendo en Ucrania es la posibilidad de que eso derive en una guerra generalizada en Europa, o más amplia, no generalizada, en Europa, y que una guerra en Europa pueda generar una confrontación entre las grandes potencias, ¿verdad? Hoy día, mire, el día de hoy hay maniobras militares en el Pacífico coordinadas entre India, China y Rusia. Es decir, eso quiere decir de que hay una coalición que de alguna manera trata de ejercer contrapeso a los Estados Unidos y a los países de Europa Occidental. Eso es preocupante. Es decir, no son terroristas coordinados, sino son las grandes potencias que se están poniendo la cara enfrente, ¿verdad? Lo de hoy es mucho más grave para mí. Se me escapa el nombre del personaje que pronunció una frase en el sentido de que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se había combatido con distinto armamento en la evolución de una a la otra, y de que si hubiera una tercera guerra mundial se disputaría con palos y piedras. No sé si recuerda Sí, un poco. Esa expresión, en el sentido de que sería un retroceso absoluto. Si hay una tercera guerra mundial en la que se use el armamento nuclear estratégico, los grandes misiles, las grandes bombas de hidrógeno, lo que va a quedar es muy poco. Es decir, Rusia tiene 6.700 cabezas nucleares, los Estados Unidos tienen 6.500. Imaginemos lo que significan 12.000 bombas explotando, además de que la China tiene 300, Francia 300, Reino Unido 400, Pakistán y la India tienen armamento nuclear. O sea, aquí, como dice alguien, los únicos que sobrevivirían a la radiación son las cucarachas, que parece que tienen una gran resistencia a la radiación. Entonces, los que quedemos, si es que quedamos, vamos a tener que refugiarnos en las cuevas y nos vamos a dar de palos y piedras, porque ya no va a haber nada. Y estamos sentados sobre una carga de dinamita, para decirlo en bonito. En bonito. Sí, literalmente. Bueno, esto realmente no quisiéramos ser pesimistas, pero sí llama a la preocupación. Desde esa perspectiva, usted como educador, ¿cómo formar a los muchachos y muchachas que estudian ciencias políticas y que usted recibe en las aulas, o recibió, entiendo que ya está jubilado, pero que sigue recibiendo? No, sigo dando un curso por semestre. Maravilloso, que lo sigue recibiendo en las aulas, y a quienes sigue instruyendo también a través de los medios de comunicación, con su participación activa y fructífera en la radio, la televisión y en espacios como estos. ¿Qué principios habría que enseñarles, así como fundamentales, de cara a la actualidad y al futuro incierto que viene? Bueno, mire, yo dichosamente me hace esa pregunta porque yo siempre les digo una frase del gran pensador político italiano Antonio Gramsci. Gramsci decía que uno tiene que andar en política con con el pesimismo de la inteligencia y el realismo, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¿Qué quiere decir el pesimismo de la inteligencia? Si usted analiza la historia, analiza la política, analiza la guerra, usted se da cuenta que esas son constantes de la historia humana, y que
por más que queramos la paz universal, esta no va a llegar. Entonces hay que plantearse de que si uno quiere hacer cambios, tiene que entender la objetividad de la realidad política e internacional. Pero la otra frase, el optimismo de la voluntad, es muy importante. ¿Por qué? Porque uno no se puede sentar en un sillón y decir que esta podría haber sido la conclusión de este programa. Decir, no, viene la guerra nuclear, y entonces no hay nada que hacer. Y yo me siento a esperarla o a beberme todo el vino que tengo en mi casa para anestesiarme, ¿no? No. Es decir, yo les digo a mis alumnos, el mundo siempre se puede mejorar. No se puede crear el cielo sobre la tierra, que era la ideología del comunismo. Eso no va a llegar. Eso no va a llegar. Pero el mundo cada vez se puede hacer mejor. Y ustedes tienen la posibilidad, los jóvenes, de hacer mejor el mundo. Pero para hacerlo mejor, tienen que entender el mundo en toda su realidad, a veces espeluznante y preocupante. Bueno, nos sentimos todos en un pupitre con el profesor Constantino Urkullu y es mejor quedar entonces con este mensaje optimista, positivo y un poco como en el tema de la caja de Pandora, tratar de conservar la esperanza. Hay que conservarla. Hay que conservar la esperanza. No hay más. Doctor, nosotros pedimos siempre a nuestros invitados e invitadas un autógrafo, una firma sobre el tema. La página del día. Exactamente, sobre las páginas del día, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. No, ha sido un gran placer. Lo he placer. disfrutado mucho. Gracias, igualmente, y estoy seguro que todos ustedes han disfrutado esta agradable conversación con el doctor Constantino Urkullu. Los esperamos entonces en nuestra próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias.